Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noviembre 3. Libro de Ezequiel, capítulo 47. El hombre me hizo volver a la entrada de la casa, y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional, y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros, y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido, era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar, para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Los pescadores se apostarán a su orilla, desde Engadí hasta Eneglaim habrá lugares para tender las redes. Allí habrá tantas clases de peces como en el mar grande, y serán muy numerosos. Pero sus charcos y sus lagunas no serán saneados, sino que quedarán como salinas. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Así habla el Señor. Esta es la frontera del país que ustedes se repartirán como herencia entre las 12 tribus de Israel, asignando 2 partes a José. Lo heredarán todos por igual, porque yo juré con la mano en alto que se lo daría a sus padres, y por eso este país le corresponde a ustedes como herencia. La frontera del país es la siguiente: por el lado septentrional, desde el Mar Grande, en dirección a Jetlón, hasta la entrada de Hamat, Sedad, Berotá, Sibraim, que está entre el territorio de Damasco y el territorio de Hamat, y Hazer Ticón, hacia el territorio de Jaurán. La frontera irá desde el mar hasta Hazar Enán, quedando al norte el territorio de Damasco y también el de Hamat, este es el lado septentrional. Por el lado oriental, entre Jaurán y Damasco, entre Galaad y el país de Israel, la frontera estará delimitada por el Jordán, hasta el mar oriental, en dirección a Tamar, este es el lado oriental. Por el lado meridional, hacia el sur, la frontera irá desde Tamar hasta las aguas de Meribá de Cades, hacia el torrente, hasta el mar grande, este es el lado meridional, hacia el sur. Por el lado occidental, el mar grande servirá de frontera hasta enfrente de la entrada de Hamat, este es el lado occidental. Ustedes se repartirán el país según las tribus de Israel, de la siguiente manera: lo sortearán como herencia para ustedes y para los extranjeros que residan y tengan hijos en medio de ustedes, porque a ellos deberán tratarlos como a un israelita de nacimiento, así ellos recibirán una herencia con ustedes, entre las tribus de Israel. En la tribu donde reside el extranjero, allí le darán su herencia. Oráculo del Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus. Por el extremo septentrional, bordeando el camino de Jetlón, hacia la entrada de Hamat y Hazar Enán, con el territorio de Damasco hacia el norte, al borde de Hamat, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Dan.
Sobre la frontera de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Aser. Sobre la frontera de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Neftalí. Sobre la frontera de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Manasés. Sobre la frontera de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Efraín. Sobre la frontera de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Rubén. Sobre la frontera de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Judá. Sobre la frontera de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, allí estará el tributo que ustedes reservarán para el Señor. Tendrá 12.500 metros de ancho, y su longitud será igual que las otras partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental. El santuario estará en el medio. El tributo que ustedes reservarán para el Señor tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Este tributo sagrado estará distribuido de la siguiente manera: a los sacerdotes les corresponderá una extensión de 12.500 metros de largo por el norte, de 5.000 metros de ancho por el oeste, de 5.000 metros de ancho por el este y de 12.500 metros de largo por el sur. El santuario del Señor estará en el medio. Esta parte será para los sacerdotes consagrados, los hijos de Sadoc, que ejercieron mi ministerio y no se descarriaron como los levitas cuando se descarriaron los israelitas. Así, a los sacerdotes les corresponderá una fracción de la parte reservada del país, una porción santísima, junto al territorio de los levitas. En cuanto a los levitas, también ellos tendrán una extensión de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total, tendrán 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho. No se podrá vender, permutar o expropiar nada de esta porción escogida del país, porque está consagrada al Señor. Los 2.500 metros que quedarán a lo largo de estos 12.500 metros serán un espacio profano para la ciudad, destinados a viviendas y pastizales. La ciudad estará en el medio, y sus dimensiones serán las siguientes: 2.550 metros por el lado del norte y otros tantos por el sur, el este y el oeste. La ciudad tendrá unos pastizales de 125 metros cada uno, al norte, al sur, al este y al oeste. En cuanto a la extensión restante, a lo largo de la parte reservada para el Señor, es decir, 5.000 metros hacia el este y otros tantos hacia el oeste, lo que allí se produzca servirá para alimentar a los que trabajen en la ciudad. La cultivarán esos mismos trabajadores, tomados de entre todas las tribus de Israel. El conjunto de la parte reservada tendrá 12.500 metros por 12.000, así, lo que ustedes reservarán será un cuadrado, incluyendo lo que pertenece a la ciudad. El resto será para el príncipe, a uno y otro lado de la parte reservada y de la que pertenece a la ciudad. A él le corresponderá una extensión de 12.500 metros por el lado este hasta la frontera oriental y de 12.500 metros por el lado oeste hasta la frontera occidental a lo largo de las otras partes. La parte reservada y el santuario del templo quedarán en el medio. La propiedad de los levitas y lo que pertenece a la ciudad estarán entre la frontera de Judá y la frontera de Benjamín, en medio de lo que pertenecerá al príncipe. En cuanto al resto de las tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Benjamín. Sobre la frontera de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Simeón. Sobre la frontera de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Isaacar. Sobre la frontera de Isaacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Zabulón. Sobre la frontera de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, una parte para Gad. Sobre la frontera de Gad, por el lado meridional, hacia el sur, la frontera llegará desde Tamar hasta las aguas de Meribá de Cades, hasta el torrente y hasta el mar grande. Este es el país que ustedes se distribuirán por sorteo, como herencia para las tribus de Israel, estas serán sus partes.
Oráculo del Señor. Estas son las salidas de la ciudad. El lado septentrional medirá 2.250 metros. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Habrá 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la de Judá y la de Leví. El lado oriental medirá 2.550 metros y tendrá 3 puertas, la puerta de José, la de Benjamín y la de Dan. El lado meridional medirá 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la puerta de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. El lado occidental medirá 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la puerta de Gad, la de Aser y la de Neftalí. El perímetro total será de 9.000 metros. Y en adelante, el nombre de la ciudad será, El Señor está allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 22. Versículos del 13 hasta el 27. No hables demasiado con un insensato, ni vayas con el que no tiene inteligencia, cuídate de él, para no tener molestias y no salpicarte cuando él se sacuda, apártate de él, estarás tranquilo y su estupidez no te fastidiará. ¿Qué cosa es más pesada que el plomo, y cómo llamarlo sino necio? La arena, la sal y una masa de hierro pesan menos que un hombre sin inteligencia. Construcción trabada con vigas de madera no se desmorona por un terremoto, así, un corazón afirmado en una convicción madura no se acobardará llegado el momento. Un corazón apoyado en una reflexión inteligente es como el estuco que adorna un muro bien pulido. Una empalizada puesta sobre una altura no puede resistir los embates del viento, así, un corazón acobardado por ideas necias es incapaz de resistir el miedo. El que lastima un ojo, hace brotar las lágrimas, el que lastima el corazón, hace aparecer los sentimientos. El que tira una piedra a los pájaros, los espanta, el que afrenta a un amigo, rompe la amistad. Si has sacado la espada contra un amigo, no desesperes, es posible volver atrás. Si has abierto la boca contra un amigo, no te inquietes, es posible la reconciliación. Pero ante la afrenta, el orgullo, la revelación de un secreto y el golpe traicionero, ante esas cosas, huirá cualquier amigo. Gánate la confianza de tu prójimo en su pobreza, para saciarte con él en su prosperidad, permanece con él en el momento de la aflicción, y si él hereda, compartirá su herencia. Antes del fuego, hay en el horno vapor y humo, así preceden los insultos a la sangre derramada. No me avergonzaré de proteger a un amigo ni me ocultaré de su presencia, y si por su culpa me sucede algún mal, todo el que se entere se cuidará de él. Quien le pusiera a mi boca un centinela y a mis labios un sello de discreción, para que yo no caiga a causa de ellos y mi lengua no me lleve a la ruina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 2. Por eso, nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado, no sea que marchemos a la deriva. Porque si la palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal punto que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo nos libraremos nosotros si rehusamos semejante salvación? Esta salvación, anunciada en primer lugar por el Señor, nos fue luego confirmada por todos aquellos que la habían oído anunciar, mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Porque Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto, hay un testimonio que dice: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él? Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le está sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor, a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos.
convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara, por medio del sufrimiento, al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Y también: En él pondré mi confianza. Y además: Aquí estamos yo y los hijos que Dios me ha dado. Y ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia, mediante su muerte, a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todos sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.